Muy buenas estudiantes de 11º grado. Vamos a iniciar con el tema de los operadores lógicos y tablas de verdad, como introducción a lo que va a ser más adelante los algoritmos en la asignatura de programación 1. Operadores lógicos. La lógica es la facultad por la cual el ser humano es capaz de identificar conceptos y cuestionarios y hallar coherencia o contradicción entre ellos. La lógica estudia los principios de los razonamientos correctos. Una proposición o enunciado lógico es el significado de cualquier frase declarativa o enunciativa que puede ser verdadera o falsa. Nos referimos a verdaderos y falsos como los valores de verdad de un enunciado. Vamos a determinar si los siguientes ejemplos son enunciados y si son enunciados vamos a ver si son verdaderos o falsos. Decir que 2 es igual a 2 sí es enunciado y es verdadero. Decir que 2 es igual a 0 también es enunciado. En este caso sería falso. Haz la tarea de programación. No es enunciado, entonces no podemos determinar si es verdadero o falso. Haz la tarea de programación está en una forma imperativa, está dicho como una orden. El agua es incolora si es enunciado y es verdadero, significa que el agua no tiene color. El agua tiene sabor, también es enunciado, nada más que en este caso es falso, ¿verdad? El agua no tiene ningún tipo de sabor. Mañana hará calor, también es un enunciado y en este caso, dependiendo de algún pronóstico, puede ser verdadero o falso. ¿Cuál es tu nombre? No es enunciado, está en una forma interrogativa, no en una forma declarativa, entonces por ende no es enunciado. 30 es divisible por 7. Sí es enunciado, aunque es falso, ¿verdad? No es divisible exactamente por 7 el 30. 3x más 11 es una ecuación, sí es enunciado y es falso. Entonces, estas expresiones que nosotros vemos acá son frases que pueden ser enunciados o no. Solamente si son enunciados podemos determinar si son verdaderos o falsos. Los operadores lógicos que estudiaremos son la negación, que es el símbolo de la negación, la conjunción, aquí tenemos el símbolo de la conjunción, la disyunción, que es como una V, la condicionante una flecha y la bicondicionante. Ahí lo tenemos. La conjunción es como una V invertida. Vamos a comenzar con la negación. Aquí tenemos el símbolo de la negación, que es el no, niega cualquier declaración. Es un operador que se ejecuta sobre un único valor de verdad, devolviendo el valor contradictorio. Ejemplo, la letra A va a ser una proposición. Soy estudiante. Ahora, si yo quiero negar y decir no soy estudiante, a la letra A, que es una proposición, le antepongo el símbolo de la negación y diría no soy estudiante. Ahora vamos a hacer una tabla de verdad. Y ojo aquí porque nos vamos a centrar el trabajo más adelante en lo que son las tablas de verdad. Si la proposición A es verdadera, al negarla se hace falsa. Si la proposición es falsa, entonces al negarla se hace verdadera. Entonces tengamos en cuenta eso. Si una proposición es verdadera, al negarla se hace falsa. Si una proposición es falsa, al negarla se hace verdadera. Conjunción. ¿Qué es conjunción? Es y. Es unir dos expresiones. Ahí tenemos nosotros el símbolo de la conjunción y la definición es un operador que actúa sobre dos valores de verdad que será verdadero solo si ambas proposiciones son verdaderas. Ejemplo, A es una proposición. Francia es un país. B, estamos en el año 2020. Entonces, si unimos esas dos proposiciones, armamos una sola, o sea, la unión, ¿verdad? El I, A y B. Francia es un país y estamos en el año 2020. Ambas proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Entonces,
Esto que nosotros observamos acá siempre va a estar en nuestras tablas de verdad cuando combinemos dos proposiciones A y B. Entonces, o sea, estas cuatro pueden ser las posibles combinaciones, cada una de las filas que aparecen acá. La proposición A puede ser verdadera y B verdadera. Puedes darse la combinación de verdadero con falso o al revés, falso con verdadero o que las dos sean falsas. Esta combinación siempre va a estar cuando combinemos dos proposiciones, en este caso A y B. Si hablamos de la conjunción A y B, como lo observamos acá, dice la definición que con una que sea falsa, toda la proposición es falsa. Solamente si las dos son verdaderas, entonces la proposición va a ser verdadera. En este caso, vemos que verdadero y verdadero, entonces verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso, verdadero, falso también. Falso y falso, falso. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar desarrollando en estos espacios, colocando verdadero o falso. Entonces, en el caso de la conjunción, solamente si las dos son verdaderas, entonces la conjunción va a ser verdadera. En el caso de la disyunción, o también llamada o, actúa sobre dos proposiciones simples. Toda proposición es falsa solo si ambas son falsas y verdaderas si al menos una de las proposiciones es verdadera. Tenemos dos ejemplos acá. La proposición A, ella es estudiante. La proposición B, la guía es difícil. Entonces, si hacemos la disyunción entre A o B, esto se lee A o B. Ella es estudiante o la guía es difícil. Entonces, si hacemos la tabla de verdad, podemos definir de la siguiente forma. Recuerden, esto que ustedes observan acá siempre va a estar, esta combinación de las dos proposiciones. Verdadero con verdadero, verdadero con falso, falso con verdadero y falso con falso. Son las combinaciones de las proposiciones que se pueden dar. Entonces, tenemos nosotros que la proposición, cuando al menos una de las dos es verdadera, entonces la proposición va a ser verdadera. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Solo en este último caso es que va a ser falso, ya que las dos son falsas. Como lo dice la definición arriba, solo va a ser falsa la proposición final si en la disyunción las dos son falsas. En los demás casos van a ser verdaderas. Vamos con la condicionante. Es una flecha, el símbolo. Si entonces, al comparar dos proposiciones o términos, el primer término se llama antecedente o hipótesis. El segundo término es consecuente o tesis. La condicionante es falsa solamente si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, aquí sí importa el orden. Aquí sí importa el orden, ya que cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, entonces es el caso en el que va a ser falso. Entonces tenemos la proposición, ella hace la tarea. C, ella aprueba la clase. Entonces, si A, entonces C. Si ella hace la tarea, entonces ella aprueba la clase. Puede ser que alguna de las dos sea verdadera o alguna falsa, o las dos falsas. Entonces va a ser falsa únicamente. Miren, aquí tenemos lo mismo, ¿eh? Las mismas combinaciones, nada más que ahora A y C. Entonces, verdadera. Entonces, verdadera, la respuesta aquí sería verdadera. Verdadera, entonces falsa, es falsa. Solo en este caso va a ser falsa, en este que acabo de anotar. Y falsa, entonces verdadera, es verdadera. Y en el último caso va a ser verdadero también. En el último caso. Entonces, solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso, va a ser falso. El bicondicionante, sí, solo sí. Devolviendo el valor verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad y falso cuando los valores de verdad sean diferentes. La bicondicionante es verdadero si ambas proposiciones son verdaderas o ambas falsas.
Entonces, vamos a hacer directamente la tabla de verdad, cómo sería la combinación de una bicondicionante. Entonces, verdadero y verdadero, aquí es verdadero. Y en el último caso, falso y falso, verdadero. Si hay una verdadera y una falsa, entonces va a ser falso. Y si aparece falso con verdadero, también es falso. Se parece mucho a los signos de la multiplicación, ¿verdad? Como que verdadero es positivo y falso es negativo. Entonces nosotros tenemos verdadero, sí, solo sí, verdadero, entonces la respuesta es verdadera. Falso, entonces sí, solo sí, falso, entonces la respuesta es verdadera. Solamente si están cambiados es que va a ser falso, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta cada una de las combinaciones posibles. Gracias por su atención a este tema importantísimo.